En Cielos Abiertos, turadio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio. Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos o no enseñamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muy buenas noches, respetados amigos. Bienvenidos nuevamente al poder del Evangelio. Es un gusto para mí el poder tenerlos aquí. Y digo muy buenas noches porque el programa se graba en la noche. Pero igualmente muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hasta muy buenas madrugadas. Pero este programa lo grabamos hora local de Colombia, 7 de la noche. Hago una amable invitación a cada uno de ustedes que nos pueda seguir por esta red social y esta red que es Cielos Abiertos, turadio.com, esta emisora web. Bueno, queridos amigos, arrancamos con un verso muy importante, que es Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Ahí se nos muestra que no todas las personas que a Dios le digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Este es el verso lema de este programa y es uno de los versos más clave de la Biblia, porque nos muestra que no es garantía hacer cosas en el nombre de Dios para entrar al reino de los cielos. Lo único que es garantía es hacer la voluntad de Dios. Vamos a volverlo a analizar. En el primer video yo lo analicé, pero quiero volverlo a analizar porque de aquí a acá se han olvidado cosas y es importante recordar que esta es la base. Volvamos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nosotros nos encontramos aquí en Bogotá, Colombia. Aquí en Colombia, ante el Ministerio del Interior Nacional, hay 5.000 grupos inscritos. Y de esos 5.000 grupos inscritos, la mayoría, querido amigo, dice que cree en Dios. La mayoría dicen Señor, Señor. Pero Dios dice que para entrar al reino de los cielos no es garantía decirle a Dios Señor, Señor, sino solamente hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿dónde la encuentras? Nada más y nada menos que en su santa palabra, en la Biblia. En ningún otro lugar vas a encontrar la voluntad de Dios. Muchas personas piensan y que yo he hablado, dice la voluntad de Dios está en mi mente. No, la voluntad de Dios no está en tu mente ni en tu corazón. La palabra de Dios es clara y dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas, que quién lo conocerá. Nuestro corazón es engañoso, amigo, no te fíes de él. No te fíes de él, no te apoyes en tu propia prudencia, también como nos cita la Santa Escritura. Bueno, entonces no todo el que le dice a Dios, Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace lo que dice la palabra. Muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, ¿no enseñamos en tu nombre? Hoy yo aquí estoy enseñando la palabra de Dios y muchos que ustedes pueden ver aquí en las redes, algunos allá arriba en el Facebook y algunos allá abajo, están enseñando palabra de Dios. La pregunta es, ¿será que todos ellos, los que enseñan palabra de Dios, será garantía que vayan al reino de los cielos? No, no es garantía, ¿cierto? Entonces enseñar en el nombre de Dios no es garantía. Lo único que es garantía para entrar al reino de los cielos es hacer la voluntad de Dios. Segundo grupo, tenemos las personas que echan fuera demonios en el nombre de Dios. Podemos ver en estas redes sociales o en otras redes como YouTube, porque me estoy dirigiendo ahorita al Facebook, podemos ver en otras redes que hay personas que echan fuera demonios. Pero les tengo una pregunta, con base en lo que dice la Biblia, ¿es garantía que entrarán al reino de los cielos? No, no es garantía. Y tercer grupo,
hacer milagros en el nombre de Dios. Hoy vamos a centrarnos en un milagro que nada más y nada menos va a hacer Jesús de Nazaret a un paralítico. Pero vamos a ver, mis amigos, dónde estaba el centro del asunto, porque hoy en día a nosotros nos pueden satisfacer necesidades materiales. Hay un pastor llamado Sugel Michelén, y él cita algo interesante. Dice que hoy en día hay una falsa o hay unas falsas enseñanzas en el cual la llaman la doctrina de la prosperidad. Y tristemente sí es doctrina de la prosperidad. ¿Por qué? Porque enriquecen al falso maestro, al falso pastor, lo enriquecen. Y esto no debe ser así, ¿sí? Si a ti te ofrecen carro, casa, beca, te dicen, no, es que yo lo quiero motivar para que usted sea una buena persona, no te están predicando el evangelio, te están predicando charlas bonitas, charlas motivadoras, pero charlas que posiblemente te puedan llevar al lago de fuego, porque no está conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y nosotros creemos, mis queridos amigos, que nosotros somos personas muy buenas y que con lo que hacemos estamos agradando a Dios. Pero realmente, ¿será que conocemos la voluntad de Dios o no la conoceremos? Hay que ver si la conocemos, ¿cierto? Entonces es importante, queridos amigos, conocer la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, como les decía, está en su santa palabra. Bueno, los invito a que vayamos, por favor, a Marcos. Vamos a ir a Marcos capítulo 2. Si ustedes ven, en el capítulo 2 hay un subtítulo que se llama Jesús sana al paralítico. Pero antes de seguir acá, estamos tocando Mateo 7, 21, 22 y 23. Entonces no es garantía para entrar al reino de los cielos hablar en el nombre de Dios, no es garantía echar demonios y no es garantía hacer milagros. Lo único que es garantía es hacer la voluntad de Dios. Muchas personas, y espero que no sea tu caso, amigo, por eso te motivo a que te escudriñes, a que revises tu corazón. Si tu fe está basada en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, o si tu fe es una fe falsa como la de Santiago capítulo 2, que dice, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Así los demonios creen, y no solamente creen, sino que tiemblan. Querido amigo, ¿qué tipo de fe estás teniendo hoy? Si es una fe por ver milagros, por ver sanidades, vamos a ver que no es una fe fundada en la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir a Marcos capítulo 2 y vamos a leer los versos, vamos a leer del 1 al 4. Dice, Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Aquí vemos un evento muy interesante. La fama de Jesús se había expandido, como vimos el programa anterior. En el programa anterior, recordemos, amigos, que vimos que la fama de Jesús crecía y crecía porque él estaba haciendo cosas que no hacían las demás personas, cosas que no hacían los escribas y los fariseos, porque Jesús era una persona que hablaba con autoridad y hablaba con poder. Autoridad porque era coherente con lo que decía, había una coherencia, él decía y vivía, mientras que los escribas y fariseos eran personas dobles. ¿Por qué eran dobles? Porque hablaban muy bonito al pueblo, pero vivían una vida de impiedad, una vida contraria a la escritura, una Biblia contraria a la voluntad de Dios. Los escribas y fariseos de esta época en general
clasificaban en ese verso de Mateo, capítulo 7, versículo 21, 22 y 23, que espero, amigo, de todo corazón que tú no clasifiques ahí, porque puedes haber ido toda una vida a una iglesia cristiana, a hacer ritos cristianos, pero te puedes estar yendo eternamente al lago de fuego, y ese va a ser un sufrimiento que yo no se le deseo a nadie, porque es un sufrimiento por los siglos de los siglos. Bueno, sigamos con nuestro suceso de Jesús sana al paralítico, verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Pregunta, amigo. ¿Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda? No, Jesús fue a lo primordial, fue al punto esencial, fue a la médula del asunto. ¿Y cuál era la médula? ¿La médula era que ese paralítico se parara? No, la médula era que le perdonaran los pecados. Hay algo interesante. Hace una época Dios me dio el privilegio de compartir su santa palabra de manera cronológica con una familia que tienen una hija que tiene una enfermedad muy complicada, muy difícil. Y llegamos a este suceso de Jesús que sanaba al paralítico, y las personas, fue impresionante cómo comprendieron el evangelio, cómo Dios abrió el corazón, cómo cambió el corazón de piedra por un corazón de carne, y cómo abrió ese corazón y entraron las aguas de la palabra de Dios. Estas personas con su hija malita dijeron: nosotros preferimos que nuestra hija crea en Cristo Jesús como su Salvador, así no sea sana físicamente. Pero ¿saben qué, amigos? Nuestros deseos siempre son terrenales, siempre son deseos físicos. Pero Jesús aquí en este verso 5 le va a perdonar los pecados. Te tengo una pregunta, amigo. ¿De qué le sirve a uno entrar completo, digamos, a la eternidad, si a la eternidad tú vas completo, pero vas eternamente al lago de fuego? Es mejor entrando, como dice la palabra de Dios, sin tener una mano, sin tener un ojo. Pero eso no quiere decir que te vayas a quitar un ojo, que te vayas a quitar la mano. No, señor. Y no vayas a hacer eso, porque estarías en contra de la palabra de Dios, y esa no es la interpretación de estos textos, ¿sí? Pero uno es mejor entrar enfermo al reino de los cielos, pero entrar bien, a entrar completamente, entre comillas, sano, y ir eternamente al lago de fuego. Pero la gente quiere eso. La gente le gusta que le hablen de carro, casa, beca. Hace poco me dio tristeza porque estaba pues revisando de personas que yo conocía en el pasado, porque yo también tuve un pasado pues carismático, y desafortunadamente una de estas personas hoy pues se hace llamar pastor. Pero fue chistoso porque uno vio el perfil y salía orador y motivador. Yo nunca dije que Jesús se clasificara como un orador ni como un motivador. Y lo digo con respeto y sin faltar al respeto de la persona. Pero Jesús no es un orador y no es un motivador. Jesús es una persona que viene a perdonar pecados. Jesús a ese paralítico, si hubiera sido motivador, como hoy muchos se llaman, que predican un evangelio que no es el evangelio correcto, le hubiera dicho: hijo, levántate, ¿cierto? Entonces la necesidad primordial del ser humano es que le perdonen sus pecados. Amigos, si tu necesidad primordial es otra, que no sea que te perdonen tus pecados, estás completamente mal, amigo, completamente mal, e irás eternamente al lago de fuego. Por eso te digo, arrepentíos y creed en el evangelio. Deja de creer en esas doctrinas malas y falsas y diabólicas, y cree en el Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, y quien te perdona tus pecados. Jesús no vino a darte carro, casa, beca. Jesús no vino a mejorar tu vida material, vino a darte cosas eternas. Dios puede dar cosas, sí, pero eso no es lo esencial, amigo, no es lo esencial,
porque donde esté tu corazón, allí estará tu pecado, tu tesoro, ¿cierto? Pero para muchas está ahí el pecado, ¿no? Bueno, entonces en el 2:5 lo primero que Jesús hace es que le perdona los pecados. Si ustedes corren más abajo hasta el verso 11, le dice Jesús al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sí ven? Es interesante ver esto. ¿Por qué Jesús deja para último esto? ¿Por qué no le dijo eso primero? Porque, amigo, Jesús te está diciendo que vale más tu vida espiritual, vale más que tú vayas eternamente al reino de los cielos, que en esta vida estés lleno de bienes materiales que son bienes pasajeros, bienes que son como el alcohol, que se evaporan con nada. Son bienes que se evaporan, y hoy en día la gente está contenta yendo a esas necesidades que son necesidades que se van a evaporar. Amigo, creo que en el computador o en el celular, posiblemente que me estés viendo, hace un tiempo no lo tenías. O si lo tienes, tú dices: uy, no, pero este celular ya está viejo, y lo cambias, y con el tiempo dices: uy, este está nuevo. Pero con el tiempo eso pasa y pasa y pasa. Pero ¿sabes qué, amigo? La palabra de Dios no pasa. Por eso dice: cielos y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Amigo, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Tu mirada está puesta en lo efímero, en lo volátil? ¿Está puesta en eso? Si tu mirada está puesta en tener una mejor vida en esta vida, créeme que vas a perecer eternamente en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Aquí también hay algo interesante. Cuando Jesús, en el verso 5, nuevamente vuelvo a leer Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Si ustedes leen en este contexto, el paralítico tendría que ir y ofrecer por sus pecados un sacrificio, posiblemente de un cordero. O sea, es lo más posible, aunque si era una persona pobre, pues tenía que llevar una tórtola, claramente un ave, es lo que estoy diciendo. Pero tenía que llevar a ofrecer sacrificio, tenía que llevar un cordero, porque nos estamos enfatizando en los corderos, porque vino el cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Entonces Jesús le dice: yo, hijo, te perdono tus pecados. Entonces a este paralítico ya no le era necesario ir al templo y presentar un animalito que muriera por él, porque ya vino el cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29 nos muestra claramente que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigo, ¿Dios ha quitado tu pecado? Tienes que creerlo, y no me cansaré de repetirlo, que un inocente, que es Jesús, tiene que morir por ti, y ese inocente no quedaría muerto en la tumba, sino que resucitaría. Voy a volverlo a repetir, y voy a repetirlo de una manera mnemotécnica para que ustedes les quede en la mente y en el corazón. Primero que todo, esto: tienen que creer con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, que no por sus buenas obras se van a salvar, sino tienen que creer que un inocente, que es Jesús, tiene que morir por el pecador, y que ese inocente no quedará en la tumba, sino que resucitará y será y está glorificado ahora a la diestra de Dios, como lo veremos más adelante. Bueno, vamos a volver a nuestro texto en Marcos y vamos a seguir con este suceso muy interesante del paralítico. Entonces, amigo, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? ¿Quién? Te voy a dar 3 segundos para que me contestes.
1, 2, 3. El único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces vamos a ver una perfección, una característica de Dios que es sumamente esencial. Leamos el verso 6. Marcos capítulo 2, versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. Cuando leo la palabra cavilar, entiéndase cavilar como pensar. Verso 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Te tengo una pregunta, amigo. ¿Será que habría algún error? ¿En Jesús habría un error que de verdad Jesús no podía perdonar pecados? Sí, Jesús podía perdonar pecados. Aquí estos hombres no están pensando mal en algún sentido. ¿En qué sentido no pensaban mal estos escribas y fariseos? No pensaban mal en el sentido que el único que puede perdonar pecados es nada más y nada menos que Jesús. Los demás no podemos perdonar pecados. ¿Yo puedo perdonarte pecados? No. ¿El pastor puede perdonarte pecados? No. El sacerdote católico romano, con base en lo que vemos en la Biblia, ¿puede perdonarte los pecados? ¿Con base en lo que dice ella? No. Un líder religioso, cualquier líder religioso, ¿a ti te puede perdonar los pecados? No. ¿El Papa podrá perdonar pecados? No. Nadie, solamente el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como cita Juan capítulo 1, versículo 29. Es importante ir a ese Cordero, es importante ir a la cruz del Calvario y reconocer que no por nuestros méritos nos vamos a salvar, sino solamente por los méritos de Cristo Jesús, ese Cordero inocente que murió en la cruz del Calvario por sus escogidos. Bueno, vamos a seguir. Verso 8. Miren que Jesús está demostrando también en este suceso de Jesús y el paralítico está demostrando que Él es Dios. Primeramente, perdona pecados. Y en segundo lugar, vamos a ver qué va a hacer en los versos 8 y subsiguientes. Dice así. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta forma dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis o por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Amigo, hay algo interesante. Primera cosa, el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Quién es el único que puede leer las mentes? El único que puede leer la mente y el corazón y conocer las intenciones del corazón es nada más y nada menos que Dios. Por eso Dios es Jesús y queda claramente explícito en este capítulo de Marcos, capítulo 2. Jesús primero perdona pecados, segundo lee las mentes. Y sabía que los fariseos y escribas decían entre sí: el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero Jesús está demostrando una y otra vez que es Dios. Y a ti, amigo, Jesús quiere demostrarte que es Dios. Si Jesús para ti fue un buen tipo, una buena persona, un ser que estuvo en la historia de la humanidad, pero Jesús no es Dios, créeme que es algo grave, algo que te va a mandar eternamente al lago de fuego y vas a ver su ira eternamente, porque dice Juan capítulo 3 versículo 36: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Es decir, amigo, que si en este momento tú no crees en Dios a su manera, estás corriendo la suerte de Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. Y tristemente eres como estos escribas y fariseos, personas llenas de religiosidad. ¿Estás acaso lleno de religiosidad, amigo? ¿O estás creyendo en ese Cordero puro, limpio y sin mancha que vino a quitar el pecado del mundo? Amigo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya vimos estos dos hechos que Jesús hace, y Jesús pregunta en el 9, ¿qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús está haciendo dos cosas que son imposibles para el hombre. Hoy hay supuestas sanidades y supuestos milagros que posiblemente Dios en su soberanía puede permitir que acontezcan, como dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, que Dios les envía a las personas un espíritu de engaño para que crean, y creyendo el engaño aún se hundan más. Voy a leer a favor de ustedes 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amigo, si tú estás creyendo cosas que no están en la Sagrada Escritura y se dan, estás creyendo en doctrinas de demonios y cosas que Dios permite para que tú seas engañado. Tienes que amar a Cristo, y si amas a Cristo, amas su palabra. Si tú no amas a Cristo, no vas a amar su palabra, porque cielos y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Cree en Él, cree completamente en Él y recuéstate en sus promesas. Cree en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene porque tú estás viendo o vas a un lugar donde están haciendo miles de milagros, donde están echando demonios, donde están profetizando. No. Puedes ir a estos lugares, pero si no te tocan correctamente la palabra de Dios y no te muestran a Cristo, hay algo extraño y hay algo diabólico. Vamos a seguir en nuestro capítulo a estudiar el día de hoy, que es Marcos capítulo 2. Entonces sigamos, por favor. Entonces Jesús en el verso 9 les pregunta que qué es más fácil, ¿cierto? Pero ninguna de las dos cosas será fácil. Primero, perdonar pecados para un ser humano es algo imposible. El único que perdona es Dios. Y segundo, levantar a un paralítico. Hoy en día hay sanidades y milagros, pero esas sanidades y esos milagros de verdad serán para tener una fe auténtica. Más adelante vamos a ver que muchos seguían a Jesús por los milagros que les hacía y por el pan que les daba, pero no seguían a Jesús porque creyeran en Él y porque estuvieran convencidos de que Él era el Hijo de Dios. Vamos a seguir entonces, dice... Vamos a ver con el verso 10, por favor, sigamos con el verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amigo, 3 elementos que nos demuestran que Jesús es Dios. Marcos capítulo 2, versículo 5. Primera cosa que hace Jesús con el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo,
tus pecados te son perdonados. Haciendo aquí un entre paréntesis, querido amigo, ¿sabes cuáles son tus mejores amigos? Te tengo una pregunta, ¿será que tus mejores amigos son los que te acompañan siempre en las buenas? Los que van y están contigo en todo lugar y pasan la vida gozosa, entre comillas, tomando, bebiendo, en fiestas. ¿Será que esos serán los verdaderos amigos? ¿O los verdaderos amigos serán que los que nosotros nos encontramos en situaciones graves, en situaciones lamentables, y ellos vienen y nos prestan su soporte y nos dan su apoyo? Esos son los verdaderos amigos, pero tristemente en el mundo los verdaderos amigos son contados con los dedos de la mano. Y eso es triste y no debería ser de este modo, pero a la gente siempre le gusta llegar a otros con un interés, y esto no debería ser así. No debería ser así, pero estos amigos no tenían ningún interés más que llevar al paralítico a Jesús. ¿Y sabes cuál es tu mejor amigo? El que te lleva a Jesús, pero al Jesús bíblico. Porque si un amigo tuyo te está diciendo, no, venga, que aquí están haciendo unas sanidades, unos milagros, y aquí casi no tocan Biblia, casi no, pero ¿será que ese es un verdadero amigo? No. O los que te invitan a otras cosas, cosas vanas, no. El verdadero amigo es el que te lleva a Cristo Jesús, como estos 4 hombres, estas 4 personas llevaron a este paralítico. Entonces lo primero que vemos es que Jesús perdona pecados, por tanto Jesús es Dios. Segundo, Jesús sabe lo que piensan, verso 8. Marcos capítulo 2, versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Entonces Jesús sabe lo que pienso yo, sabe lo que piensas tú, amigo. Él conoce tu mente y tu corazón. Conoce mi mente y conoce mi corazón. Imagínate uno presentarse delante de Dios. Él le conoce a uno todo el pasado oscuro. ¿No te daría vergüenza? Yo creo que a todos nos daría mucha vergüenza estar parados ante Él. Y gracias a Dios por su gracia, porque yo sé que cuando yo le vea, Él va a tener mucha gracia conmigo. Pero la pregunta es, ¿tiene gracia contigo o tendrá eternamente ira contigo? Hay algo curioso, hace poco estaba estudiando acerca de las perfecciones de Dios. Y amigos, si tú no conoces realmente a Dios a su manera, eternamente vas a conocer una de sus perfecciones por los siglos de los siglos. Y te digo cuál es: su ira. Su ira la vas a conocer eternamente. Vas a querer ser liberado, pero ya va a ser tarde, porque nadie puede escapar de esa prisión eterna. Nadie, absolutamente nadie. Ni Houdini, que era un gran mago que podía escapar, practicaba el escapismo, y creo que en uno de sus escapes murió. Asimismo, tú morirás eternamente si no crees a la manera de Dios. Segundo hecho, ya sabemos, Jesús sabe lo que pensaban. Y tercer hecho, Jesús hace milagros. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Amigo, tienes que creer en Jesús. Y como veíamos en el programa pasado, que tu Jesús no sea un Jesús que sea histórico. Los motivo, amigos, por favor, los que ven este canal hoy por hoy, o los que lo han venido viniendo, digamos el capítulo anterior, por favor diríjanse a la emisora cielosabiertosturradio.com, y allí hay un playlist completo con todas las lecciones. Es muy importante que vean uno a uno para realmente conocer el mensaje de la Biblia, porque ustedes pueden pensar que la Biblia es un conjunto de historias, y no, la Biblia es solamente una historia en el que Jesús nos enseña el tema central del hombre, el tema principal,
que es entender y conocer a Dios, como cita Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Entonces Jesús perdona pecados, Jesús lee las mentes y Jesús sana a un paralítico. Amigo, te tengo una pregunta. ¿Qué preferirías tú? ¿Preferirías tener muchas propiedades en esta tierra, tener mucho dinero, estar lleno de lujos, pero que tu alma se esté perdiendo eternamente y que vaya destino al lago de fuego? ¿Tú qué prefieres, amigo? ¿O prefieres vivir una vida modesta? Y no estoy diciendo que o sea, para ser creyente tú tienes que ser pobre, no. Hay personas que Dios en su gracia las ha favorecido y tienen medios, pero ese no es su fin. Pero si tu fin son las riquezas y que yo tengo que creer en Diosito para que me dé riquezas, estás en lugar equivocado. Eso no es lo que Jesús promete. Y amigo, acuérdate, tienes que cambiar tu mentalidad. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículo 15. Miren lo que Jesús dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vimos que arrepentirse era cambiar tres cosas en nuestra mente. Primero, teníamos que cambiar el concepto de quién era Dios. Pensábamos que Dios era un diosito que perdonaba las mentiritas blanquitas, las mentiritas pequeñas. Pero eso sí, a los asesinos seriales, a los políticos ladrones, a esa gente sí con toda, pero no. Para Dios algo pequeño como algo grande es lo mismo, nada más es que te examines a la luz de los 10 mandamientos y lo verás, amigo. Por eso te motiva a que veas el playlist, y en este playlist encontrarás la lección de los mandamientos, la cual es muy chévere que escuches, porque les recuerdo, dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículo 10, y ahí se nos enseña que el hombre está completamente engañado de que puede cumplir los mandamientos. Dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de ¿cuántos? De todos. Versículo 10. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Amigo, si tú incumples un mandamiento, solo uno, ¿qué va a pasar? Vas a ir eternamente al lago de fuego, porque los mandamientos no son posibles cumplirlos. Y mira, si hasta el día de hoy tú tenías la falsa idea que podías ir al cielo por cumplir los mandamientos, mira lo que nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito, maldito, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gracias a Dios por el agua y por el instrumento que usó para traerme el agua. Bueno, entonces sigamos. Aquí es importante ver que si yo incumplo un punto, como lo leíamos en Santiago, los incumplo todos. Y quiere decir aquí Gálatas capítulo 3, versículo 10, que realmente si incumplen un punto y pienso que por ellos me voy a salvar, estoy maldito. La pregunta, amigo, y puede sonar un poco fuerte, pero es el Evangelio. Yo estoy enseñándote el Evangelio. La pregunta es, amigo, para ti: ¿tú crees que puedes cumplir los mandamientos? Ya te dije, y la palabra de Dios te mostró que no puedes cumplir los mandamientos, pero tú piensas y sigues que sí. Pero si sigues que sí, Gálatas capítulo 3, versículo 10, te está diciendo que tú eres un maldito.
yo era un maldito, porque yo pensaba que podía cumplir las obras de la ley. Y cualquier persona que esté viendo este video y no se acoja a la enseñanza bíblica, que no por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, déjenme decirles que están bajo maldición. Están bajo maldición. Entonces debo cambiar el concepto de quién es Dios. Dios es un Dios santo y un Dios justo. El hermano Paul Washer dice que hoy las personas desconocen las perfecciones del Señor. Y hoy desconocer las perfecciones del Señor, queridos amigos, es algo demasiado grave. Segundo, debo cambiar el concepto de quién soy yo. Yo pensaba que yo era una persona muy buena. Yo decía, el político es un ladrón, hasta el pastor es un ladrón, ¿cierto? Pero nosotros no nos examinamos a nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, yo hablaba en la lección de los mandamientos, nos dan una moneda de baja denominación y nosotros cogemos esa moneda para nosotros y no la devolvemos, ahí estamos robando. Cuando estamos en nuestro tiempo de trabajo y estamos gastando el tiempo en otras cosas que no están estipuladas en el contrato de trabajo, estamos robando. Y así sucesivamente, amigos. La ley de Dios es imposible de cumplirla. Entonces yo debo reconocer que soy un pecador. Entonces Dios es un Dios santo. Santo porque no admite ni al pecado ni al pecador. Y justo porque tanto al pecado como al pecador le dará un castigo eterno en el lago de fuego. Yo debo reconocer que soy un pecador. Reconocer, acuérdense, la palabra reconocer que se le iguala al derecho y al revés. Debo reconocer que soy un pecador y ninguna de mis buenas obras me va a salvar. Y debo creer en la solución que Dios propuso, y esa solución la vemos desde el Edén, desde Génesis capítulo 3, versículo 21, el cual voy a leer a favor de ustedes, en donde se nos muestra evidentemente que un inocente tiene que morir por un pecador. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios siempre va a ir a lo espiritual sobre lo material. Pero amigos, hoy estamos muy engañados. Más adelante vamos a ver otros sucesos que quiero que analicemos a profundidad, como Jesús y Nicodemo, o como Jesús y la mujer samaritana. Personas que estaban convencidas de que entendían y conocían a Jesús, pero conocían un Jesús conforme a su imaginación. Mi pregunta para ti es, amigo, ¿conoces a un Jesús verdadero o conoces a un Jesús conforme a tu imaginación? Este suceso del paralítico es plenamente importante para saber que a Jesús le interesa más la vida eterna de las personas que las cosas materiales. Y vamos a ver más adelante en el suceso de la mujer samaritana, Jesús y la samaritana, que Jesús le va a pedir agua y ella está sacando agua en un pozo. Ella vamos a ver, perdón la redundancia y tanto repetir más adelante, pero así lo vamos a ver, que esta mujer cuando realmente entendió y conoció el evangelio, lo material lo dejó en segundo lugar. Pero amigos, si para ti lo material es tu primer lugar, créeme que ese evangelio que te han compartido o que tú estás creyendo es un evangelio dudoso. Recordemos, Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 7, intentaron solucionar el pecado a su manera. Y quiero que vayamos y veamos cada uno de los sucesos en los cuales el hombre intentó solucionar el pecado a su manera. Génesis capítulo 3, versículo 7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
el hombre con cosas materiales intenta agradar a Dios. Aquí en Colombia hubo un caso de un famoso narcotraficante que hubo un sacerdote que le dijo, este famoso narcotraficante le dijo, bueno, ¿cómo yo puedo hacer para ir al reino de los cielos? Porque estoy preocupado, yo no quiero ir al infierno. Entonces él le dijo, tranquilo, tienes que hacer buenas obras. Entonces él le dio una plata para que esta persona pudiera montar prácticamente toda una universidad. Pero ¿será que a este hombre eso lo salvaría de ir al lago de fuego? No, porque esas son hojas de higuera. Lo único que uno lo salva es que un inocente muera por un pecador y que ese inocente no quede en la tumba, sino que resucite. Por eso el 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Más adelante nosotros también vimos el suceso de Caín y Abel. Caín pensaba que por sus buenas acciones, por sus buenas obras, se iba a salvar. Pero no fue así. Miren lo que sucedió. Dice el verso 5, Génesis capítulo 4, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces a Dios no le agradó ni Caín ni la ofrenda de él. Nosotros en programas pasados ya habíamos visto que a Dios no le había agradado esto. ¿Por qué? Porque Dios había pedido que muriera un inocente a favor de un pecador. Y aquí esto no se estaba cumpliendo. Eso no se veía. Y lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí hay algo clave y algo supremamente interesante. A Dios no le agradaron esas ofrendas humanas. A Dios no le agradan tus buenas obras que se hacen fuera de sus parámetros, porque esas obras son como trapos de inmundicia, como la cita la palabra del Señor. Es importante creer en Él, creer en su manera. Caín no creyó en la manera de Dios. Más adelante nosotros vemos en el tiempo de Noé, que Noé fue una persona que construyó el arca conforme Dios se lo había pedido. Noé no hizo las cosas conforme a su imaginación, y hizo algo muy interesante. En Génesis capítulo 7, versículo 2 dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Algo supremamente interesante acá es que Dios hace que Noé entre más animales limpios en el arca. ¿Por qué? Porque Noé tendría que seguir realizando sacrificios. Noé reconocía que era un pecador y que no podía salvarse por él mismo, sino que necesitaba que un inocente muriera por él. También vemos que Noé, cuando bajó del arca, cuando descendió del arca, nuevamente va a ofrecer sacrificios, y nuevamente se repite fe, sacrificio y sangre. Y edificó Noé un altar, eso es Génesis capítulo 8, versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón,
no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Si ustedes ven Génesis capítulo 8 versículo 20, Noé desciende del arca y edifica un altar, porque la única solución, querido amigo, es que un inocente muera por un pecador. Más adelante nosotros vemos el suceso cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Lo vemos en Génesis capítulo 22. Ahí vamos a encontrar que Abraham iba a degollar a su hijo. Vamos a Génesis capítulo 22 versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Verso 13, Génesis capítulo 22, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Acá nuevamente vemos sacrificios de un inocente por un pecador. Abraham, Dios le ordena que sacrifique a su hijo, pero el hijo Isaac no podía cubrir sus propios pecados, ni los de su papá, y mucho menos los de la humanidad. Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas, fueron personas que hicieron sacrificios delante de Dios. Más adelante, cuando se sigue el suceso de historias, vamos a ver que el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel va a estar en la tierra de Egipto. Más adelante, como lo vimos en los anteriores videos, y por eso los motivo a que los vean, porque aquí estoy saltando muchas cosas que vimos, pero es importante ver una cuestión acá, la cuestión de la muerte de los primogénitos. Entonces es importante ver en este punto que también tenían que morir animales inocentes a favor del pecador. Entonces ahí sucede la fiesta de la Pascua, y en esa fiesta de la Pascua tenían que degollar unos corderos inocentes. Vamos a leer Éxodo capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 6. Dice, desde el verso 5, por favor. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces aquí hay algo interesante. El ángel de la muerte no entraría a la casa que tuviera el dintel, la parte de arriba, y los postes pintados con sangre de un animal inocente a favor de un pecador. Recordemos que más adelante en Éxodo capítulo 20 Dios da la ley, pero la ley lo que hace con el pueblo de Israel y lo que debe hacer con nosotros, amigos, es matarnos. Entonces la ley mata, pero Dios al lado de la ley proveyó la solución, y la solución nuevamente es que un inocente muera por un pecador. Y entramos a una información muy importante que Dios le va a dar a Moisés. Vemos Éxodo capítulo 26 y se titula El tabernáculo. En ese lugar va a ser un lugar al que al Señor lo tienen que recordar
perpetuamente y tienen que hacer los sacrificios hasta que venga el Cordero puro, limpio y sin mancha, que va a quitar el pecado del mundo. Entonces lo podemos ver en Éxodo capítulo 20, versículo 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces Dios estaba hablando de un lugar en específico donde se tenían que seguir realizando sacrificios. Amigo, la solución es que creas en el Cristo revelado en las Escrituras, en el Cristo de Juan capítulo 1, versículo 29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero que esta información, mi amado, no sea una información que sea pura información. Porque si esto es pura información, te va a mandar al lago de fuego. Vamos a ver en nuestras próximas lecciones dos sucesos muy importantes. Hoy vimos Jesús y el paralítico, pero los sucesos que nos esperan, Jesús y Nicodemo, Jesús y la samaritana, y Jesús y la multitud que él alimentaba, son hechos que nos demuestra que siempre Jesús se centra en lo espiritual antes que en lo material. Amigos, por favor, tráiganme a los muertos, que Dios en su gracia los resucitará. Dios les bendiga y bendiciones. Chao, chao. En Cielos Abiertos, turadio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio,